Hola. Uy, siento que hoy va a estar súper cool. Hola, Jimé. Hola. Ya vieron mi playera. Quien me sigue en mi otra cuenta sabe perfecto que esto lo hicimos ayer en el tie-dye. Y de fondo, una canción de una canción del soundtrack que hicimos para este mes. Tengo algo que decirles. Sí está cool, ¿verdad? Me quedó padre. Julieta, no puedo estar contigo y por guarda live. Siempre los guardo, no te preocupes. Hola, Alexis. Súper. Oigan, bueno, como ya pudieron escuchar, de fondo está una canción que pertenece a la lista de Spotify que hicimos Ren y yo este mes para Manhattan Transfer. Y hay algo que me llamó mucho la atención, y es que varios de ustedes nos dijeron que no sentían que esta música fuera exactamente como para leer. Y es que parte de la interacción que estábamos buscando con este sentido durante este mes era proponer una lista que fuera más movida, que fuera más dinámica, que te mostrara un poco más de esta versatilidad que Nueva York tiene, y que lejos de que ustedes la pongan forzosamente durante la lectura, sean canciones que los acompañen durante su día. Entonces, si van de camino al trabajo, puedan poner esta lista. Si están comiendo, no sé, solos, o traen los audífonos puestos mientras trabajan, puedan utilizar esta playlist como recordatorio, como un friendly reminder de que tienen que leer el libro, de que el libro está esperándolos en sus próximos 5 minutos libres. Entonces, de alguna manera, la intención que tiene el playlist de este mes es este en particular. Le voy a bajar un poquito la música porque yo la escucho normal, pero sé que ustedes la escuchan más fuerte que yo porque está más cerca de la bocina. Y entonces, pues vamos a comenzar. Me gustaría que en esta sesión básicamente sean ustedes los que se animen a platicarme a mí o a platicarle al resto del equipo Pangea, de la gente que está aquí, pues básicamente qué es lo que ustedes están experimentando con la lectura. Obvio, para partir de esto, bueno, solo quiero hacer un breve comentario. Lo olvidé en la sesión pasada, uno de los capítulos que ya leímos, que me parece es el capítulo 4 el capítulo 5 de la primera parte. Y me voy a regresar porque acuérdense que yo no tengo el libro físico. Yo estoy releyendo el libro en PDF porque esta fue la buena noticia de la sesión pasada. Nos acabamos en México la edición de bolsillo, que fue la que ustedes recibieron. Entonces, pues básicamente fue un éxito, de modo que pues ya no hubo físico para mí ni para Ren. De hecho, nos queda uno que es de Ari. Ari creo que no está en esta sesión, pero a Ari yo le prometí que le iba a mandar ese libro, entonces ese libro va a ser para ella. Ella nos va a alcanzar después. Y sigo buscando, ahí voy, no me tardo mucho. Perfecto, aquí está. Tenemos el capítulo 5 de la parte pasada, de la primera parte, por así decirlo. Se llama apisonadora. Y parto de esta palabra en específico porque no sé si saben exactamente qué significa apisonadora, pero bueno, apisonadoras son estas máquinas aplanadoras en México, ya saben, las que están aplanando el concreto para que quede parejito y entonces las carreteras no tengan ningún bache y ningún hoyo. Entonces, parto de este punto porque apisonadora fue, o bueno, la aplanadora en nuestro español, fue una máquina en aquel entonces demasiado revolucionaria. Yo me imagino que en temas de construcción al día de hoy es más
pues es ya como súper común verlas, pero en esta transición de la historia eran estas máquinas que representaban el avance, la tecnología, la modernidad, y por esa razón muchos otros autores las utilizaron como referencia escénica en otras obras. Y me puedo ir específicamente a un libro que se llama Las historias del siglo XX, América del siglo XX, me parece. No tengo exactamente el nombre ahorita porque la verdad no lo leí, pero sí lo utilizamos de referencia. Y otros grandes como Robert Gorham Davis, como Andrew Hawk, y no sé, me ven aquí en este texto, Janet Galligani, que son escritores que se encargaron de desarrollar estudios analizando muy bien la época del siglo XX, estas transiciones modernistas. Ellos también utilizan mucho este concepto como un referente básico y puntual para poder hablar de la tecnología y para poder hablar de la modernidad que en muchas ciudades en aquel entonces estaban atravesando. Ahora, eso fue un poquito un bullet que me hizo falta comentar con ustedes en nuestra sesión pasada. Y ahora sí, para dar pie a sus comentarios y que yo pueda comenzar a leerlos, me gustaría que habláramos sobre, que retomáramos un poquito, tengo luego que ordenar mis ideas, de esta época de la prohibición. No olvidemos que no solo Nueva York, sino en general esta época es una en la que están muchos cambios, no solamente a nivel ciudad, sino estilo de vida, necesidades, nuevas marcas están emergiendo. Recuerdan que utilizamos de referencia esta cinta esta serie Mad Men, que es una serie grabada en la misma época, desarrollada en estas décadas, y justo sus personajes tienen estas alusiones a la familia perfecta, al sueño americano, al hombre líder de una casa que tiene un trabajo estable, a una mujer que es totalmente gobernada por las necesidades de sus hijos. Y en nuestras historias vemos que hay un poco más de modernidad, ¿no? Hablábamos de que incluso hay un aborto silencioso, de que hay muchísima infidelidad. Creo que eso no es algo temporal ni de décadas particularmente, pero sí son pequeñas conductas sociales que marcan muy bien y que delimitan muy bien las transiciones de décadas, ¿ok? La voy a quitar, ya me dijeron que escuchan más la música que a mí. Entonces, ya la quité. Entonces, pues básicamente, retomo un poquito. Estaba utilizando referencia a la serie de Mad Men, que es una serie que su escenario sucede en las mismas épocas en las que está narrada nuestra lectura de este mes. Entonces, en esa serie podemos ver muy bien cómo se ilustra este sueño americano, esta familia de niño-niña con una esposa que se dedica al hogar, que se dedica a estar todo el tiempo en la cocina, preocupada por la educación de sus hijos, mientras que el padre está todo el tiempo trabajando en la oficina. Tienen muy bien diseñados sus roles, y a diferencia, ahora sí que en contraposición de lo que es nuestra lectura, nuestros personajes tienen unas transiciones muy distintas incluso a lo que se vive en aquellos días en los que fue escrita. Vemos un aborto silencioso, vemos muchísima infidelidad, vemos mentira, vemos mucha lucha de poder, mucho posicionamiento social, el interés por enriquecerse no matter what, o sea, sin importar por quién pases, sin importar qué es lo que necesites escalar o atropellar, a quién necesites atropellar para poder alcanzar el éxito. Y el referente del éxito en esta época está muy ligado a tener un buen empleo, a trabajar para una compañía con éxito, que tenga futuro, un aumento salarial, una buena posición dentro del trabajo. Es sinónimo fundamental de lo que es considerado el éxito, no solo para el autor, sino para los personajes dentro de nuestras historias, ¿ok? Y partiendo de
este punto también tenemos que tomar en cuenta que el entorno, que el ecosistema social en el que nuestros personajes están conviviendo, porque al final son historias que de alguna u otra forma se cruzan, se enlazan. El título parte de esta intención, de esta referencia del metro, del tren que cruza historias, que cruza caminos, pero que también crea coincidencias inocentes entre diferentes personas que probablemente nunca se vuelvan a ver y que probablemente no impacten demasiado profundo en la vida de las personas, porque al final están ahí, ¿saben? Entonces, el punto de esta historia es justamente eso, y nos transporta a la ley seca. Y quiero hacer aquí nuestro primer hincapié, donde les pregunto, ¿se han dado cuenta que todos nuestros personajes se la pasan tomando todo el tiempo? No les ha causado ruido, no a nivel alcoholismo, sino más bien en un tema en el que nuestros personajes están desarrollando sus relaciones interpersonales alrededor del alcohol en una época en la que la ley seca estaba muy impuesta, y en una época en la que también nuestros personajes están fluyendo sus trabajos y sus negocios, arraigando sus grandes negocios, afianzando sus grandes economías familiares, sus fortunas, amasando sus fortunas, en un entorno donde el mercado negro está creciendo demasiado. Y por eso vemos que tenemos personajes inmigrantes, que tenemos historias de hombres que tienen muchísimas ganas de trabajar, pero no pueden perseverar simplemente porque son castigados por el lugar de origen que tienen. Y creo que esto todavía sucede muchísimo en nuestro entorno real. Entonces, no sé si alguien de ustedes quiera comentar si ya se había notado este pequeño detalle, o me sigo, porque creo que nadie me está diciendo nada. Ok, bueno. A ver, yo veo toda la semana que ustedes están leyendo, me encanta que comparten sus fotos de cómo están leyendo, pero si siento de repente que igual y yo los mareo. A ver, Nomis dice, pues no me causa ruido, digo, en esta cuarentena la venta de alcohol ha aumentado cañón, es nuestra salida fácil para todo. Ok, tú lo estás viendo desde el ángulo en el que, desde la percepción en la que el alcohol es una bebida que ha marcado históricamente el desarrollo de nuestra especie, ¿no? O sea, en esta época tenemos que recordar que apenas empezaba a existir publicidad de tabaco. Ojo, y el tabaco fue súper, súper criticado, como todavía lo es, pero todavía había mucha inconsciencia en aquellos días, porque obviamente no existía el tamaño de información que actualmente hay. Y nosotros estamos aquí en un escenario en el que la ley seca es una imposición del gobierno, y sin embargo todos desarrollan su vida normal alrededor junto a este vicio, si lo queremos nombrar de alguna manera. Y entonces te habla de cómo no hay un respeto social hacia la autoridad, y también te dice que el autor incluso lo está violando a través de su lectura. Su obra no fue vetada de ningún lugar, pero lo que sí debo decirles es que el autor es de origen portugués. Entonces, de alguna manera tiene muchas referencias a estos personajes inmigrantes, a esta búsqueda de encajar en otra sociedad, con otra cultura, en otro país donde no compartes nativamente el idioma. Y también te habla de un autor que te dibuja Europa como el sueño dorado. Ojo, tiene muy claro que Estados Unidos está forjando el American Dream, lo tiene clarísimo. Y también reconoce que Latinoamérica, como es el caso de México, y lo revisamos en nuestra sesión pasada, tiene muchísimo valor y aporte, porque la moneda, como sigue sucediendo hasta el día de hoy, el dólar es muy valioso en México.
¿ok? Entonces ve México como su easy way para escapar de esta rutina y de esta lucha constante por tratar de encontrar un lugar dentro de la sociedad americana. No me parece extraño que esto venga de la mente de un autor que llega a Estados Unidos con el afán de quererse encontrar. ¿Y qué puede extrañar de su lugar de origen? ¿Qué puede extrañar de lo que le cuentan sus amigos que son europeos? No olvidemos que en esta generación perdida hay varios autores europeos que también hemos mencionado en sesiones pasadas. Entonces aquí ya estamos migrando del libro a la realidad, a esa primera fuente que tiene el autor cuando escribe esta novela, ¿ok? Entonces no te hace ruido el alcohol como tal. A mí lo que me hace ruido es la situación social en la que este consumo masivo de alcohol se está dando y que queda clarísimo está dentro de nuestro escenario como lo es el capítulo. Bueno, todos en general, pero a mí me llama mucho la atención que en el último capítulo de la primera parte todo el tiempo están tomando. O sea, literalmente todo el tiempo están tomando. Hasta sus dates son ahí, ¿no? Eli dice, solo me ponía a pensar en Stan, en su alcoholismo, pero ahora que lo dice, sí, siempre se habla de alcohol, sobre todo whisky con soda, para las comidas y para las reuniones. Exacto, o sea, es un complemento que está muy estático dentro de la narrativa del autor y quizás sea porque, pues, sabemos que Hemingway era alcohólico también, entonces quizá en su realidad esto era lo que veía constantemente y por eso tal vez, y solo tal vez, nuestro personaje periodista pueda ser un reflejo de nuestro autor, ¿no? Yo lo he pensado. Yo no lo conocí en persona, evidentemente, pero bueno. Creo que necesito saber más historias sobre esos datos que nos platicas. No sabía de esta ley seca, sé que en algún momento estaba prohibido. Bueno, yo tampoco soy experta, solamente les estoy planteando esta lógica contemporánea en aquellos días para que podamos entender quizá por qué todo el tiempo están tomando alcohol nuestros personajes y por qué todas las citas, en lugar de ser una simple caminata por Central Park, resulta ser irse a echar un drink o ver el reloj y suponer que ya es hora para tomar. ¿Se acuerdan de esta conversación que dos de nuestros personajes tienen casi al final de la parte pasada que analizamos, en la que ellos están esperando así como, ¿y qué hacemos? Bueno, yo tengo dinero, ¿se acuerdan? Es el hijo rico de uno de los, ¿cómo los llaman en inglés? Bueno, de algún compañero de trabajo de nuestro personaje periodista y entonces como allá vino este mi rey, como lo llamaríamos ahora, y el chavito va y dice, ay, bueno, ya X, vamos por un trago, te invito a desayunar, que era como ya casi el lunch, que el lunch en Estados Unidos, pues, es como a la 1 de la tarde, 1:30, entonces es temprano, o sea, es lo que para nosotros es temprano, porque pocos son los mexicanos que ya están comiendo a la 1:30. Yo sé que esto todavía sucedía, por ejemplo, mi abuelita es de esos horarios, pero justo son como estas generaciones ya más adultas. Hola Pal, me gusta cómo describen el físico de los personajes y la manera como el tío Jeff trata de influenciar a Jimmy Earp a sus 16 años. Exacto, te habla de cómo, de alguna forma, nuestros personajes más sólidos y más adultos, no voy a decir maduros, porque no es sinónimo definitivamente de que a mayor edad seas más maduro, como lo podemos ver con varios ejemplos a lo largo de la historia, pero sí haces dos buenas observaciones. Voy a empezar. La primera que tú haces mención sobre la descripción, déjame decirte que este autor se convirtió, o sea, la obra que estamos leyendo de John Dos Passos es la más icónica de él, ¿ok? Tiene más libros, obviamente, pero esta es la que causó un hito porque él, justamente en una época en la que Nueva York tenía que florecer y crecer demasiado y ser el referente de todo lo que se pudiera hacer referencia porque estaba invirtiendo demasiado dinero en el sector de la construcción y de los bienes raíces y la llegada de estos gigantes comerciales para convertirla en la capital financiera, literalmente lo vemos después con Wall Street, ¿no? Que tienen hasta la fecha pues Wall Street es el mercado financiero más grande y más importante de todo el mundo. Te habla de que en ese momento el autor estaba viviendo este crecimiento y sin embargo se atrevió a escribir una obra entera, más de 300 páginas, en las que te rompe el sueño, ¿sabes? En las que te dice
una lista casi interminable de por qué realmente Nueva York no es lo que se está haciendo creer. Y no hace mención de la televisión y no necesita hacer mención de algún programa de radio. No lo hace utilizando medios masivos, lo hace simplemente con una narrativa tan detallada. Ese es otro punto. Este autor, como les decía, esta es su obra más icónica y más relevante, pero la narrativa que Yo en dos pasos tiene también lo convierte a él como escritor, lo construye en una autoridad inminentemente, porque tiene la capacidad de contarte a detalle todo. Esto brevemente lo platicamos en nuestra sesión pasada, cuando yo les decía que hay un tipo de narrativa en la que todo es demasiado descriptivo y puedes incluso describir los sentidos. Decir a través de un texto cuál es el aroma que hay en la cocina, cuál es el aroma que hay en las calles, a qué huele el personaje A cuando saluda al personaje B, cuáles son los aromas que le remontan a la infancia a algún personaje. Y estos recursos narrativos los utiliza constantemente el autor a lo largo de sus capítulos. Lo hemos visto cuando comenta a qué huele la cafetería, cuál es el sabor del vino, de la bebida que están tomando. Recuerdan que dice que es un sabor amargo y duro, pero que sin embargo lo toma de golpe. Entonces tiene como todas estas referencias a los sentidos que son súper valiosos, y tú te diste cuenta de sí. O sea, bueno, no dudo que alguien más vaya, pero ahorita mencionándote a ti en particular, porque tú fuiste la que lo comenta aquí en este live. Entonces justo tiene este poder de descripción narrativa bastante interesante, bastante bien ejecutado, y eso es también una cualidad que tiene el autor y que aprende o que se convierte en referente para este tipo de narrativa. Y la influencia debe venir por este feeling que tiene nuestro autor de estar todo el tiempo compartiendo historias, compartiendo espacios, yendo y viniendo. En aquellos días los autores los escritores eran más comprometidos que ahora, en el sentido, ojo con lo que voy a decir, en el sentido, y eso es una percepción muy personal que he corroborado con otros colegas, así que probablemente no esté tan errada. Pero antes, cuando se escribían libros, el escritor sí era de calle, sí era de salir y de contar su día a día, pulirlo, tener conocimiento de redacción y de narrativa. Y hoy es muy fácil producir libros de escritorio. Por eso se sienten diferentes, por eso vemos que muchos bloggers se animan a escribir libros. Pero ¿qué historias están contando? No es precisamente una novela con esta con la necesidad de involucrar tantas historias. Tenemos más de 10 personajes y unos ni siquiera sabes cuándo desaparecen, otros de repente ya conocen a otro personaje que creías que no tenía ningún tipo de conexión. Y eso es lo que hace realmente espeso y valioso nuestro libro, ¿ok? A partir de este libro, ustedes van a poder decir cuando alguien les diga, ay, es que leer a tal autor es súper complicado. Ustedes ya no van a estar casados con la idea de que significa que sea un libro difícil de entender, difícil de leer, sino que probablemente demande más atención de ustedes, que necesiten seguir más al pie de la letra los personajes, las historias, quizá dedicarle un poquito más de tiempo, dividir bien sus tiempos para dedicarle a la lectura de cierto número de capítulos. Eso es lo que realmente representa. He leído libros que tienen un vocabulario creado desde cero por un autor y utiliza palabras que nunca en la vida habías escuchado antes, y no lo hace complejo, lo hace tedioso en el sentido de que te tienes que ir al diccionario, buscar la palabra y saber qué te quiere decir el autor. Esos son los libros realmente complejos. Yo, cuando empezaba en esto, no me animé a leer Rayuela de inmediato. Y es lo mismo, no me voy a adentrar en ese tema, pero cuando lo leí me di cuenta que es un grandioso libro. Me gusta mucho, la verdad que yo sé que habrá quien no esté de acuerdo, y eso es lo que me gusta también de discutir lecturas, pero creo que sí tiene mucho valor. Rayuela es un libro
hermosísimo de principio a fin, me encanta la interacción que hay con el lector, me encanta la propuesta del autor, me encanta la aprobación de la editorial, porque pues hay que tomar en cuenta que un libro puede ser una idea maravillosa, pero si no tienes a alguien que la apoye para la distribución, está cañón sacarlo. Entonces, al final te habla de que se ha convertido un referente de lecturas a través de los años, por lo mismo, por el valor y el aporte que tiene. Hoy saben que cuando les digan, es un libro difícil, o ay no, es que está bien pesado, son muchas páginas, ya ni siquiera les tiene por qué imponer leer un libro grande. Saben que ya de manera esquematizada y ordenada lo pueden lograr. Angie, el alcoholismo de Stan me daba cringe, era demasiado, creo yo, por la manera en cómo lo describen. Era demasiado y yo hasta siento que por algo atrae el tipo de situaciones que le pasan, ¿no creen? Como que de alguna manera su negatividad, su apatía, su cansancio, probablemente su flojera para algunas cosas, su poca empatía. A mí hasta siento que es un personaje como que me da para abajo, ¿no? O sea, como que es poco predecible. No me gusta la gente que es poco predecible, porque te habla de que es muy vulnerable. Y no es que esté mal la vulnerabilidad emocional incluso, pero sí me da como cosita que de repente pueda estar hablando con la versión A de esta persona y de repente está hablando con la versión B. A eso me refiero con vulnerable, que tiene muchas facetas, y creo que con Stan pasa esto muy seguido. No, creo que soy muy alcohólica, no lo veo tanto. Bienvenida a mi club. Dicen que todos los que escribimos somos alcohólicos. Y en realidad todos. Jenny, veo la versión en inglés del libro Transfer Manhattan. ¿Qué edición tiene Pagea México en este momento? Tenemos, Jenny, tenemos la edición de bolsillo, así se llama, de bolsillo todo junto. La portada está en los highlights de nuestra playlist. No es cierto, de nuestra playlist. No, a mí lo que más me llama la atención es el hecho de forjarse un nombre, estatus y lograr el sueño americano. Porque les digo, estamos en pleno apogeo de la construcción de este ideal y el autor lo está viviendo todo el tiempo. Maggie, nada, pues yo soy visual y tal cual me imagino las escenas que voy leyendo, más por la forma en que las describen. Qué padre que hayas llegado a un libro que tiene la capacidad de hacerte recrear aquí todas esas escenas. La neta, no pasa siempre, y es justo una de las razones por las que elegimos este libro, porque es súper preciso. Aunque va saltando en el tiempo y en una y otra historia, tiene la capacidad de llevarte a esa escena, ¿sabes? De ponerte ahí, de plantarte frente a ellos casi. Y eso me gusta mucho porque hay historias, y no me dejarán mentir, que quizá leyeron en algún momento de la vida. No hablo precisamente del proyecto de Pangea o dentro de los libros que hemos seleccionado, pero te dice, o sea, te has quedado con ese sabor de boca de, ay, ojalá me hubiera explicado más. Es que me hubiera gustado que quizá me dijera, me contara, el autor se hubiera detallado un poquito más. Entonces aquí la calidad y lo que quiero que rescatemos todos de Manhattan Transfer es esta narrativa. En aquella época no se les limitaba por escribir, no podrían haberlo castigado por medio de la ley por escribir esa historia. Sí pudieron haberlo hecho. Cuando yo empezaba a meterme un poquito a estudiar a la generación perdida, justo parte de por qué se les llama así no es la versión oficial, ojo, pero es una de las teorías que existen de aquellos días. Es porque señalaban mucho, cuestionaban demasiado, hacían grupos dentro de su élite de conocimiento. Recordemos que en esta época todas las personas que se dedicaban a las artes eran incomprendidas, pero también eran consideradas elevadas de intelecto. Por eso hasta la fecha las personas que se dedican al arte son consideradas inteligentes. Y es que más allá de la inteligencia, es obvio que las artes te van a acercar a otro tipo de conocimiento y que tú vas a irlo adquiriendo, y que si te llama la atención y decides consumirlo, vas a hablar de cierta forma, vas a contar las historias de cierta manera, vas a tener mayor entusiasmo para transmitir una historia, algo que viste en la televisión, incluso contar una historia de Netflix, te llama más la atención por esta razón. No es precisamente porque uno tenga más desarrollado el cerebro que el otro, o que ustedes no lo puedan ver nunca, al contrario, es solo que te vuelves más sensible a la percepción del arte. Entonces, eso es lo que pasa. En este escenario tenemos
tenemos todo un grupo de escritores, toda una ola de gente conocedora, de gente artística que tiene clubs, que tiene reuniones, que tiene... Imagínense qué chingón, no hay otra palabra, que todos estos grandes autores, que neta sí lograron historias bien consolidadas, que han sobrevivido al tiempo, puedan, bueno, más bien se reunieran en cafés a discutir como, oye, mira, te quiero enseñar mi nuevo capítulo, a ver qué le ves, y que hoy los leamos y no sabemos si realmente tiene la mano de un Fitzgerald, no sabemos si tiene la mano de un Hemingway, no sabemos si tiene la mano de todos estos autores que son de verdad icónicos. Entonces, a mí eso es lo que me causa muchísima intriga. Creo que es algo que rescato un buen de la película Midnight in Paris, que es justo este escenario en el que el autor, ¿no? Owen Wilson va caminando por la calle en un París a medianoche y descubre que París se convierte a la medianoche en el París de los años 20 y tiene la posibilidad como escritor contemporáneo de hablar con uno de esos grandes, de ir a una fiesta con esos grandes y entonces conversar sobre su trabajo, y al final ya se lo podrán imaginar. Pero esos son los grandes aportes de cuando cuentas una historia que viaja en el tiempo. Tienes ambos panoramas, ¿no, Miss? Lo que más me imagino es la parte de arquitectura que había en esta época. Es que es inimaginable pensar New York sin grandes edificios y con puentes a la mitad, ¿no? Y con departamentos más pobres. Cabe destacar que Nueva York es una ciudad donde coexisten tantas nacionalidades que es imposible encontrarle una identidad patriótica. Vaya, yo sé que pertenece a Estados Unidos, pero su población es tan diversa, viene de tantas partes diferentes. Tomar un Uber ahí es un azar de dónde te vaya a tocar el conductor. O sea, la última vez que estuve ahí fueron 5 días y los días que tomé Uber fue un chavo de Arabia Saudí, un chavo de República Dominicana y un señor de, creo que Cuba. Entonces realmente eso es Nueva York. Y ahora imagínate que están en esta construcción en la que también socialmente los inmigrantes eran muy castigados, y ya lo vimos, mucho más que ahorita, siento, porque antes era la sociedad la que lo señalaba, ahora es solamente el gobierno. Entonces creo que por eso es una diversificación en cómo se percibe estos dos Manhattans. Angie, yo también me pregunté eso, Arely, la historia me la imagino en un mundo actual, cero en esos años. Yo tengo ciertas discrepancias con eso, por lo que les acabo de comentar, pero también es totalmente válido que no sintamos que está tan alejado de la realidad, porque sobreviven estos escenarios icónicos como Wall Street, el flujo que tiene y la importancia que tiene, el impacto mundial que todavía maneja, porque pues es un punto de encuentro crucial para las finanzas y la economía de todo el mundo, literalmente. Entonces creo que sí todavía resguarda estos símbolos arquitectónicos que siguen siendo los referentes como se los imagina John Dos Pasos. ¿Qué otra cosa se imagina John? John sabía que la crisis del 29 era inminente, porque él estaba viendo todo este frenesí descontrolado de la gente consumiendo masivamente, de la gente creándose un estatus, de la gente buscando créditos para obtener una mejor vivienda. Entonces yo lo sé, que él sabía que la crisis del 29 era totalmente inminente. Hay de demasiados personajes, hasta lista tuve que hacer. Es normal, yo les dije la sesión pasada que tuve que hacer también mi listita de personajes para todo el primer bloque y el segundo, que es el del tercero ya no tengo. Ya me voy a ir al tanteo con nuestra última parte, que dicho sea de paso, pues sí, está cañón, ya es la última parte. Hola Caro, acabo de ver que estás aquí. Sol, sin duda es un libro que en momentos me hizo perderme. En los primeros capítulos tuve que literal sacar una libreta y escribir el nombre de una. Esto que dice Sol, esto que dice Aide, esto que veo que dicen constantemente siento que es como un logro personal que la gente que comparte el gusto por la lectura como yo tenga la capacidad de visualizar, porque esto es
en lo que en un 90% significa leer un libro complicado. No es que esté escrito en un idioma que no comprendas, porque eso sería un libro imposible de leer, sino, insisto, que para ser leído te obliga a ti como lector, te demanda a ti como lector más atención. Entonces tú tienes que hacer una lista, tú tienes que dividir bien a tus personajes, tú tienes que ver cómo funcionan los capítulos, tú tienes que decidir los tiempos que le vas a dedicar. Eso es un libro complicado. Daisy, me ha tocado escribir en mi libreta todos los personajes, ¿ven? Y estos apenas los estoy leyendo, yo no los he visto cuando me los escriben. Él y yo tuve una relación con un Stan y sí, te da para abajo. ¿Ven? Con una Stan y sí, te da para abajo. Me recuerda 100 años de soledad. Tienen muchos personajes y generaciones. Y ese es otro libro bellísimo que no creo que vayamos a leer aquí, porque parte de las obras que seleccionamos en Pangea deben cumplir el factor de que no hayan sido leídos. Y 100 años de soledad pues es un libro bastante conocido, que no deja de ser precioso y que no deja de ser una obra por siempre referente que yo no tomo tantito. Mentira, Eli, les he fallado a los escritores, tomo súper poco. Pues qué bueno, no es de fuerza, pero si quieres unirte a nuestro club, pues bienvenida. Jenny, bien, encontrar esa edición. Perfecto, Jenny, tú búscala y cualquier cosa, pues te puedes unir a nuestra tercera parte, que de hecho ya nuestro último club de lectura sobre Manhattan Transfer es el siguiente. Ahora entiendo por qué no escribo tan bien, necesito beber más alcohol. O fumarte un churro, cualquiera de las dos. Esta opción no es tan dañina para el cuerpo, según yo. Yo creo que hay que ponernos al día, Ali. Pues yo tomo y no escribo ni mi nombre. Hola, Stephanie. Es mi TOC, pero siento que muy poca limpieza. Ay, siento que voy bien atrasada. Algo que me sorprendió de esta sección es el personaje gay. No recuerdo el nombre. El chico que se fue caminando con Jimmy. Y insisto, cómo el autor nos puede colocar frente a historias que no son muy comunes de ser oídas o de ser vistas en los medios en aquellos días. Nosotros ya sabemos, y nuevamente les pongo la referencia de Mad Men porque también sucede ahí, hay un chico casado que es gay. Y yo desde el momento uno dije, ese güey es gay, él es gay, él está casado, pero es gay, a mí no me engaña, está muy afeminado. No es un personaje obvio, no es un personaje que obviamente tenga que ser gay, no cumple ningún estereotipo, el actor lo hace muy bien, pero yo siempre tuve el feeling, no la he terminado de ver, pero hasta donde voy, que ya voy para la tercera temporada, todavía no sale del closet. Y todavía vive en un entorno en el que los compañeros de trabajo son muy bullies con las personas que sí son gay, pero todavía no está tan abierto, tan aprobado como puede estar ahora. No, mis, si alguien tiene esta lista de personajes, compártanla, sería de gran ayuda. No, mis, por ahí hay un grupo de WhatsApp que yo no tengo y que les voy a ser bien sincera, no me quiero animar a organizarlo porque yo soy malísima para el WhatsApp, o sea, pero mal a nivel Dios, de verdad. Entonces, no me quiero comprometer con ustedes para eso, pero sí me puedo comprometer con estas sesiones porque las disfruto muchísimo. Talia dice, se puede, yo sé cómo se llaman, pero yo les llamo por su nombre aquí en Instagram, porque así los que nos están leyendo y los que nos están viendo, que quizá todavía no forman parte formal de la comunidad, en el sentido de que no tienen el libro, pero están aquí,
pues ya saben el comentario de quién estoy leyendo. Se puede ver muy marcada la diferencia entre clases sociales y desprecio hacia las personas que pierden el estatus y también hacia las personas que están en la búsqueda constante de tenerlo. Hay mucho cuchicheo, hay mucho chisme de vecindad, hay muchas referencias de, pues esta lo consigue de su sugar daddy, ¿se acuerdan? De nuestro personaje que es Rumi, casi, ¿no? De la chica que deja a su esposo y después resulta que también es como la conserje del edificio. Ahí hay una transición muy extraña, no sé ni cómo se la debe ocurrir al autor, pero bueno. Y como que siempre, antes de hablar de ella, Hélène siempre dice como, pero es rara, es muy loca, pero siempre tiene un prejuicio una cualidad prejuiciosa que otorgarle a este personaje para que los demás ya la adopten bajo esta premisa. Alice, la complejidad ayuda a ponerle más atención. Exacto. Y se van a sentir orgullosas de ustedes mismas cuando cuenten que leyeron un libro como este, porque en serio, en la jerga de lectores hay muchas personas que no se animan, de verdad, no se animan porque tienen todos estos referentes, todos estos, nuevamente recaigo en el tema del prejuicio, razón por la que no se sienten tan aptos para leerlo, pero bullshit, y lo hicieron también de la mejor forma, que es en equipo, teniendo estos espacios para poder conversar y para poder estar como todo el tiempo rebotando sus dudas o sus ideas, que de hecho este es un muy buen momento. Nos quedan aprox 17 minutos para que puedan poner todas las dudas que han surgido, más allá de la complejidad de los personajes y de cuántos hay y todo esto, para que ustedes puedan sacar algunas dudas, esclarecer algunas dudas. No soy sábelo todo, pero leí el libro, entonces pues siéntanse en confianza de preguntarme. Tony Hunter es el personaje homosexual. A mí me sorprendió más que pensó que Jimmy era de los suyos, cuando en lo que leí jamás vi que tuviera indicios. Y aquí es donde John, dos pasos, pudo haber pensado en darnos la oportunidad de crear bajo nuestro libre albedrío, de definir bajo nuestro libre albedrío la sexualidad de nuestro personaje Jimmy. Claro, literal hay que anotar todos los personajes porque te pierdes y ya no entiendes. Tuve que escribir también un poquito de su background, por eso una copita de vino ayuda. Muy buen consejo, Carito. Angie, me sorprendió que el autor haya tomado ese tema en especial en esa época. Cierto, a mí tampoco me dio a parecer que tuviera indicios de ser gay. Maggie, yo soy de tu club. La neta, esto no es más que Coca Light, pero salud. Daisy, en una conversación de los primos de Jimmy, Herb excluyen a uno de los niños por ser judío. Le hacían bullying con eso. Me recordó el tiempo nazi. Y también te puedes recordar a lo que analizamos en nuestro club pasado sobre cómo señalan hasta dónde puede llegar la mujer dentro de la historia. Tú perteneces al hogar, tú perteneces a ser ama de casa, tú perteneces a esto, tú no puedes aspirar a un trabajo. Sin embargo, sí es un poco atrevido porque sí plantea personajes en los que hay mujeres que están pues casi manteniendo a sus parejas y están como todo el tiempo tratando de sacar adelante su propia vida, de tomar un empleo como es el teatro, ¿no? La chica que hace teatro, que está casada, pero que tiene un esposo bastante liberal. Entonces te habla de estos, o sea, te plantea ambos escenarios, ¿no? Desde justo un personaje que sufre bullying por ser judío, un personaje que tiene la sospecha de ser homosexual cuando pues, nunca pensamos que lo fuera a ser. Pues, tienen todo tipo de historias. Ceci, claro, antes ser gay era un pecado. Y lamentablemente todavía hay quien lo castiga demasiado, qué hueva. En la conversación en la que tienen Tony con Jimmy, dice algo sobre cómo las cosas serían mejor si los unos se dijeran a los otros honradamente lo que hicieron, cómo vivieron y cómo amaron. Esta es una de mis partes favoritas por las que he sentido mucha empatía con el estilo de narrar que tiene nuestro autor, y es que al final sí plantea estas conversaciones reales y humanas que
que llenan de cualidades y que le dan una personalidad a cada uno de nuestros personajes. Entonces, es muy importante que entre su comunicación arraigue muy bien la parte emocional. No, me está gustando este autor porque pone temas que para su época no es que fueran prohibidas, más bien no eran tan visibles y los toca muy bien. No eran prohibidas, el aborto no era, según yo, el aborto no era legal. Pero ya estoy entrando en duda, fíjate, porque me parece que en los 20 era cuando se estaban dando a conocer los tratamientos para llevar a cabo este proceso de manera legal. Según yo, la mujer tenía derecho a, porque lo he visto en varias películas de los 20 que sí se practican todo el aborto, pero socialmente no está bien visto. Entonces probablemente tengas razón, probablemente sí. Y digo socialmente porque lo esconden mucho de la familia, no le dicen a la familia o no le piden a nadie que las acompañe. Entonces probablemente sí estaba permitido. A ver, vamos a investigarlo rápidamente. Pues dice, ya situados en el siglo XX, el famoso anteproyecto federal suizo de 1916 señala en su artículo 112 que el aborto practicado por un médico titulado con el consentimiento de la embarazada no es punible. Entonces, no, el aborto no es legal hasta el siglo XXI. El ocultar las cosas es lo que las hace pudrirse. Muy bien dicho. Además, como diría mi mamá, ¿cómo dice mi mamá? O sea, se me olvidó, pero siempre me decía como que toda la verdad siempre sale, o sea, como algo así. Maggie, no, WhatsApp no, me da hueva mal y solo lo ocupo por el trabajo. ¿Ves? Yo también, la verdad que no estoy tampoco en esa onda. Si eran más metiches porque tenían mucho tiempo libre, también por eso los libros de esa época eran tan descriptivos. Puede ser, también eran más consumidos los medios impresos, pero también hay que tomar en cuenta que no existía tan desarrollado el internet como está ahora. Entonces, más allá de que se trate de tiempo libre, yo creo que se trata de que era lo único que podían consumir en aquellos días. Ceci, prejuicios, siempre. Angie, también me causó conflicto que todos o casi todos estaban enamorados de Ellen. Ellen es nuestra chica perfecta que siento que está llena de fantasmas. Ellen no podría ser mi amiga, no la siento tan real. La siento justo como estos personajes en los que recae la obligación de querer ser real, de querer encajar de alguna forma. Ellie, no es duda, pero también me enojé cuando leí que Badwin le sacó la pistola a Ellie y amé lo que le respondió a ella, que ella quiere ser una mujer libre. ¿Ven cómo les digo que está esta balanza cañón? Alda Varenga, ¿envía los libros a Brasil? Sí llegamos a Brasil. Casi todos nuestros envíos internacionales ahorita por el tema del dólar y porque también los servicios de paquetería casi todos están en $109. Entonces es más caro el envío que la caja. And it sucks, pero es real. El contraste de personajes, Ellen y Ruth, una triunfadora pero sin estar conforme. Exactamente, a ella le falta algo, nunca se siente plena. Qué triste, la verdad. Por así decirlo, mientras que Ruth podría decirse que está frustrada y se refleja en su comportamiento con Ellen. Y tienen esta conversación, ¿se acuerdan? Este momento en el que todo el tiempo ella la ve como el lugar al que quiere llegar, ¿no? Alda Varenga dice, ¿tienes en alguna plataforma los libros? Es que no son libros míos, o sea, está el PDF en internet. Hubo cajas que ya no pudimos vender el mes pasado por el tema que les platico de que nos quedamos sin libros físicos. Entonces yo sé que no es la mejor idea leerlo en PDF, pero para quien sí se quería unir sí o sí, estaba esta opción. Carito lo está leyendo así nada más porque con Caro tuvimos el tema de las fronteras cerradas en Canadá, entonces tenemos detenida todavía su cajita, pero fue esa la razón por la que ella tuvo que leerlo de manera virtual, igual que yo. Y también me da gusto, me da gusto como que comparar estas dos
versiones, la digital y la no digital. Qué rápido, la flash del teclado, qué rápido escribes. No, pues el aborto lo realizaban las familias adineradas para evitar que las familias se manchen ante la sociedad. Ese es un muy buen punto de vista, muy muy buena observación. No, según yo es toda la mierda, siempre flota. Algo así. Antes se tapaba todo y muy pocas cosas salían a la luz. Antes y todavía, ¿no? La historia y la literatura nos enseñan que hay amistades, que hay a veces amores dignos de confianza. Me gustó esta frase que la dice un personaje, no recuerdo cuál. Y por último, ya llegué hasta el final de sus comentarios. No sé si solo yo me quedé con la duda de si Ellen aborta o no. A ver, alguien contéstele esto a Tali. Alguien contéstele que no sea yo. Aquí me voy a quedar calladita hasta que alguien diga algo. Y Aide y Angie van requete avanzadas. Y porque todo el tiempo Ellen le dice como ya, vamos que tengo prisa, te dejo por ahí. ¿Se acuerdan? Aquí ya hay un diálogo. Alexis dice que sí cree que aborta. Angie dice, pues sí, porque va con el doctor y le dice que será rápido. Sí creo, sí estoy convencida de que vamos a encontrar un desenlace. No le voy a poner un adjetivo. No ha sido del todo un libro positivo, entonces pueden dar una idea de cómo va a terminar. Ya vamos a entrar a nuestro último bloque, pero en nuestra tercera parte coincido con Angie, sí vamos a saber más de esta historia. Angie, y en eso va el Ritz. Caro dice, pues yo creo que sí, pero no se confirma, ¿o sí? Marisol dice, yo digo que no aborta. Porque ella le dijo a Jimmy que estaba embarazada y que lo quería tener. Ay, pero pinche Jimmy cabrón, ¿no? Como muchos. Ay, sí, yo sacando mis traumas aquí. Y quedan 4 minutos, exacto. ¿Alguien tiene más dudas? ¿Les está gustando esto? Quiero saber, quiero leerlas rápido en estos 4 minutos. Si voy bien, si voy rápido, si no soy clara, si los confundo más, si no les contesto las cosas que quieren saber. Jimmy cabrón, te salió del alma. Oigan, es que sí, la neta, saben que están conmigo en esta idea. Entonces, muy bien, Aide, gracias por respetar los spoilers. Pero verdad que sí viene en la parte 3, más desenvueltita esta parte. Ceci, me encanta cómo lo dices. Muchas gracias, Ceci. Es parte de lo que queremos hacer con este proyecto. Angie, yo digo que sí, change my mind. Aún no llego ahí, pero me gustan estos lives porque me aligera la lectura. Muy bien. Daisy, gracias Pal, súper, nos aclaras todo, está muy chévere estos live, me encantan, gracias, te quiero. Muchas gracias Daisy por participar, a ti y a todos. No, creo que voy a tener a Sangul a mi lado para checar datos de esa época. Y te va también a intuitivamente ir colocando en lo que fue ya la parte real, no porque estemos leyendo una novela fantástica, una novela inventada, o sea, realmente no, pero de alguna forma te va a colocar y te va a plantar muy bien en estos escenarios. Por ejemplo, yo tampoco sabía el tema del aborto y aquí lo tengo, o sea, que pues es que según yo hasta era bien peligroso en esa época, ¿no? O sea, era como un azar que te saliera bien la cosa, porque no había tanta tecnología como la hay ahora. Entonces, creo que va como que encaminado por ahí. Eli, me gusta más así que preguntas directas al Instagram. Es más interactivo el live.
A mí también me gusta más así, pero me da miedo que en algún momento no vaya a poder. Pero no, me voy a comprometer y siempre vamos a poder y siempre vamos a poder hacer esto y que crezca más la comunidad y que agradecerles también. Este mes hay 5 o 6 cajitas nuevas, lo cual nos habla de que tendremos nuevos visitantes en nuestras próximas sesiones de nuevas lecturas. Tengo que decirles que el siguiente libro está hermoso, súper inspirador. Me encanta que esté escrito por una mujer y neta, si tienen a alguien que regalarle, o sea, si conocen a alguien a quien vaya a cumplir años el siguiente mes y que pues por lo que está pasando no podamos como que festejarnos en vivo y a todo color, neta les recomiendo un buen que regalen la caja. Está padrísimo el libro. Ceci, está clarísimo. Paloma, perfecto. Marius, gracias Pal, como siempre un placer escucharte, te mando un beso gigante, te mando otro de vuelta. Alice, gracias Pal. De nada, Alice. Me da mucho gusto que estén aquí todos. Aide, sí, lo poco que leí del 3 está más desenvuelta en la historia de los personajes. Maggie, estoy lejos de esa parte aún, pero ahí voy. Bien, bien, bien. Tú, a tu ritmo, tranquilita, pero sí, para allá vamos. Raquel, haz lives diarios. No puedo, Raquel. Me encantaría, pero la neta, pues no me da la vida. Tengo un chorro de trabajo. Ceci, prometo igualarme. Conste. Y no quiero que haya falta la siguiente sesión. No, Miss, creo ciegamente que cualquier libro con tu apoyo será más fácil. Creo que si tú los leyeras estaría mágico y espectacular. No, yo creo que se duermen, te lo juro. Yo voy a veces a un club de lectura que promocioné hace poquito en mi Instagram personal que se llama Las Auroras porque era su 20 aniversario, me parece. Y me gusta mucho la dinámica, pero sí es pesado que te lean. La neta no es lo mismo. Daisy, gracias a los 2 primeros live me retaron y me aceleré a leer el libro y ponerme al día. Muy bien. Maggie, peace and love. Yo vengo a entrenar mi español en tus lives. Perfecto. Sol, eres muy elocuente y eso me encanta. Es muy interactivo el live. Me está gustando muchísimo. Maggie, oh my god. No sé por qué te leí así. Oh my god. Caro, estoy disponible en PDF, pinche frontera. Ya sé. Aide, me ha gustado el libro. Al principio estaba renuente porque no había leído un libro parecido. Me gustan los lives porque a veces que leo siento que no entiendo bien y me ayudas muchísimo. Perfecto. Les digo, es probar. Les adelanto, en mis últimos no sé cuánto me queda, pero rápido ya, antes de que esto se acabe, les adelanto que cuando ya tengamos la página de Pangea, todo esto se va a diversificar. Entonces ya van a tener un chorro de opciones para elegir. Entre ellas va a estar la opción de que sigan con esta cajita, de que sigan formando parte de la lectura colectiva, como la llamo, o bien que ya se separen un poco de nosotros y se queden con algún libro que realmente encaje en el género que ustedes están buscando. Si ese mes traen ganas de leer algo más relajadito, que un poemario, que ya lo van a poder seleccionar en la página le estamos metiendo toda la velocidad posible para que ya a partir de mayo puedan al menos comprar algo ahí. No va a estar completamente terminada para mayo, yo creo que será hasta junio, porque pues este tema nos vino a pausar un poquito el ritmo de trabajo, pero va a haber muchísimas sorpresas. 2 minutos. También les adelanto que en nuestra página de Pangea van a encontrar muchas cosas. Va a haber una parte de merch que vamos a producir poco a poco. Ahí van a encontrar un buen de cosas padrísimas. Y pues ya también estoy trabajando en mis textos para que también los puedan tener pronto. Me ha gustado el libro de principio. Ya lo leí. Maggie, gracias. Caro, te mando un abrazo gigante. Perdón por faltarme la primera mitad, pues las guardas para ver lo que me perdí. Obvio, siempre lo guardo. Jenny, con eso dicho, estoy emocionada de tener uno con la versión en inglés. So bad. Fan, audiolibro por Pali, por favor. No, hombre, se mueren, se los juro que no creo. Jimena, están bien interesantes estas dinámicas y admiro la forma en que te desenvuelves. Ya comencé libros. Muy bien, ojalá sí puedas alcanzar la cajita de abril. Me daría muchísimo gusto que te sumes a nosotras formalmente el siguiente mes. Quédate en casa, espero alguna cajita sea un poemario. Uy, no, se van a morir, está más chingona la idea, de verdad, está bien padre. Sí la voy a vender a través de Pangea y también a través de mi perfil. Gracias, Pal, me envías un poema tuyo en mi cajita literaria. Súper con esa página, la van a amar. Deseo que
tengan unos días amenos, que estén disfrutando dentro de la medida de lo posible sus vacaciones, que estén lo más cerca posible de sus seres queridos, cuidándose. Quédense en casa, lean en casa, recomienden Pangea, por favor. Estamos en el apogeo y en el clímax de la venta y creo que un libro es un muy muy buen compañero para estos días de cuarentena. Así que cualquier duda ya saben que me pueden escribir todo lo que tiene que ver con esto, please, en este perfil. Les mando un beso, gracias a todos por participar, nos vemos la próxima.